La mañana del 10 de octubre de 2022, el gobierno ruso no cruzó una declaración de guerra formal contra Ucrania. Vladimir Putin no dio un discurso elocuente, pero sus fuerzas armadas escalaron la guerra a un nuevo nivel que nunca habíamos visto. Hacia las primeras horas del 10 de octubre de 2022, los bombardeos en las ciudades ucranianas no se detuvieron al amanecer, sino que se intensificaron y se extendieron a todos los rincones de Ucrania. Esta vez ni siquiera sonaron las alarmas antiaéreas, pues los bombarderos rusos lanzaron misiles furtivos X-101 para causar el máximo impacto. Y es que alrededor de las 8 horas hora local de Kiev, y exactamente 50 horas después del ataque al puente de Kerch, los residentes de Kiev se vieron sacudidos por al menos 5 o 6 grandes explosiones en el centro de la ciudad. Y de acuerdo con los informes preliminares, por primera vez en esta guerra, los objetivos fueron centros de comando y de toma de decisiones en el centro de Kiev, y se confirman como objetivos las oficinas de la presidencia ucraniana, el edificio del SBU, el cuartel general del batallón de Azov y la sede del Ministerio de Defensa. Por su parte, las líneas del metro de Kiev están bajo tierra y protegidas incluso contra un ataque nuclear. Sin embargo, un ataque contra las subestaciones eléctricas de Kiev han dejado sin electricidad a la ciudad, con comunicaciones intermitentes y sobre todo han paralizado al metro de Kiev, aparentemente de forma definitiva. Sin embargo, los ataques rusos se han extendido a lo largo y ancho de toda Ucrania, y parece que Kiev solo es el principio, pues las ciudades de Dnipropetrovsk, Zaporilla, Vinnytsia, Termópil, Leópolis, Zitomir y Kharkov también han resultado alcanzadas. Para entender la magnitud de estos ataques, hasta ahora muchas de estas ciudades en el oeste de Ucrania no habían sido atacadas, pero lo peor está por venir. Y es que en el occidente de Ucrania se ha registrado una caída súbita y masiva del servicio eléctrico, y se indica que las subestaciones eléctricas ucranianas están siendo alcanzadas, aislando y desconectando a las centrales nucleares ucranianas, que obviamente no pueden ser destruidas. Por lo que finalmente, todo indica que el presidente ruso Vladimir Putin ha cumplido sus amenazas de destruir la infraestructura eléctrica ucraniana justo antes del invierno, y por primera vez en la guerra ha ordenado la destrucción de los centros de comando en Kiev y en otras ciudades. Estamos viendo el comienzo de lo que ahora sí parece ser la campaña de conmoción y pavor aplicada por Rusia contra Ucrania. Y podemos decir que sin lugar a dudas, este es el ataque con misiles más grande que se ha registrado en esta guerra, y probablemente el más grande en Europa desde la guerra de Kosovo, uno de los bombardeos más destructivos desde finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por supuesto, esta estrategia ya ha sido aplicada por Estados Unidos en Yugoslavia y básicamente en todas sus campañas de Medio Oriente, donde su fuerza aérea y bombarderos, siempre acompañada de aliados de la OTAN, destruyen la infraestructura civil y las posiciones del ejército enemigo, prácticamente generando ingobernabilidad en estos países, quitándoles la voluntad de combatir, y entonces llegan sus tropas a combatir en una campaña terrestre que normalmente es corta, contra un enemigo ya desmoralizado y con pocas provisiones. Esta de hecho es una estrategia que muchos generales estadounidenses han denominado como enviar a un país a la edad de piedra, y si Rusia estuviera determinada a lograrlo, podría hacerlo en Ucrania en aproximadamente una semana, sin el uso de armas nucleares. Hablamos de una estrategia que incluso los anacrónicos analistas de la Segunda Guerra Mundial podrían comprender en parte, pues los masivos bombardeos contra Alemania y Japón durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para esta estrategia, aunque ahora ya no se utilizan bombardeos de saturación, sino bombardeos selectivos de precisión contra puntos específicos.
Por lo que si analizamos la situación de la forma más imparcial posible, ya no existe una forma en la que Ucrania pueda ganar esta guerra. Por más armas que envíe la OTAN, por más ucranianos que entrenen y por más dinero que les envíen. Ahora la única manera de detener esto es que la OTAN escale aún más el conflicto, enviando sus propios aviones de combate a detener las incursiones rusas, pero se arriesgarían a una guerra total con Rusia. Por lo que solo queda esperar a ver en qué medida Rusia aplicará la estrategia estadounidense de conmoción y pavor, pero ahora en Ucrania. Si Rusia realmente está decidida a enviar a Ucrania a la edad de piedra, y cómo es que Ucrania y Europa podrán superar este reto en plena llegada del invierno, incluso cuando existían planes de que Ucrania vendiera electricidad a Alemania y Polonia en medio de sus crisis energéticas. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados.